Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. No saben el placer que me da volver a estar con ustedes en esta clase empresarial de los 95.9 Cámara FM, también de esta propuesta que les hacemos a través de este enlace que les propone la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, buscando empresas que piensan diferente, que crean diferente. Nos hemos encontrado con una realmente especial, nos hemos encontrado con una casa de diseño, se llama La Casa de Carlota. Es un modelo de negocio muy diferente, un estudio de diseño muy innovador. Cuando hablamos de creativos y de creativas con capacidades especiales, pues ya estamos abriendo un mundo de posibilidades diferentes también. Sí. Con capacidades neurodiversas que complementan el trabajo de otros creativos experimentados con un bagaje y un reconocimiento en el ámbito. Se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el resultado de eso? Pues el resultado es algo muy sui generis, es algo muy distinto, es algo que en palabras de esta casa de diseño dicen raro, pero raro raritos, chévere. Somos raritos. Raro, o sea, acá bueno. ser rarito es un piropo. Así te es. digan rarito. Así es. Sí. Y, bueno, ustedes ya están escuchando la voz de mi invitada, Lina María Céspedes, la gerente del estudio de la Casa de Carlota. Su fundador, un catalán, ¿cierto, Lina? Sí, los fundadores son de Barcelona y nuestro fundador en Medellín es cofundador en Barcelona. Exacto. El fundador dice, ¿qué sucede si un creativo experimentado trabaja con una estudiante de bellas artes o con una persona que ha nacido con síndrome de Down? ¿Y por qué el caótico e inesperado cerebro de un autista es capaz de influir y cuestionar los pensamientos más lineales? Él se hace esas dos preguntas queriéndonos decir, ¿ustedes se imaginan lo que ocurre cuando este Big Bang hace explosión? ¿Qué ocurre ahí, Lina? Lina, bienvenida a Clase Empresarial. Hola, ¿Cómo estás? Carlos, súper bien, muy feliz de estar acá. Ocurre magia, resultados brutales, como decimos nosotros en nuestras comunicaciones todo el tiempo. Es juntar dos capacidades distintas y empezar a creer en capacidades que antes, desde el prejuicio, creíamos que no existían, ¿cierto? O que eran menos o eran inferiores. Y lo que nosotros hemos verificado con nuestro modelo de negocio es que son tan potentes como las nuestras, simplemente que son diferentes, tan ¿cierto? Habituados al prejuicio, como le damos de espacio al prejuicio. Absolutamente. Entonces nos perdemos y eso, sabes que nos pasa mucho en las organizaciones. Yo vengo de organizaciones grandes, también de trabajar en organizaciones muy grandes, en formación y desarrollo en estas organizaciones y pasa que creemos que todo el mundo tiene que saber lo mismo, que todos tenemos que estar más preparados y tener un montón de posgrados y de diplomados y de maestrías y nos perdemos del poder de lo simple. Y pensando además también en estas corporaciones, en estas entidades, en estas empresas, que 1 más 1 es 2 y finalmente no, y que las cosas son lineales. Así y sí es. Que nos hemos dado contra las paredes, ¿no? Así es. ¿Cierto que sí? Nos perdemos de soluciones. O sea, mi equipo de trabajo tiene la capacidad de solucionar retos muy importantes, muy grandes para clientes muy, digamos, imponentes y fuertes en el mercado a partir de cosas absolutamente simples como una papaya cuadrada o como un cardumen de peces. Bueno, ya nos empiezas a poner sobre esta mesa de acá, de esta emisora, nos empiezas a poner cascaritas que nos empiezan a iluminar el camino también. Pero antes yo quiero contarles que Lina María Céspedes es administradora de empresas, especialista en finanzas corporativas, eres coach. Soy ¿cierto? Coach. Has puesto tus capacidades, ya nos acabas de decir, en muchas empresas, pasaste por Bancolombia, pasaste por Inti Group, pasaste por Conecta Colombia, estás en Casa Carlota desde el 21, no, ¿hace cuántos años estás? Hace año y medio. Uh-huh. Y has tenido allí varios roles, ¿cierto? Fui directora de experiencias y ya ahora soy la gerente de la empresa. ¿Y por qué Lina dice que Casa Carlota es el lugar indicado? ¿Para mí? Sí. ¿Sabes qué, Carlos? Cuando a mí me preguntan qué es Casa Carlota para vos, y yo digo, es mi graduación profesional, porque es el lugar donde he verificado que el lugar de trabajo es un lugar en el que tú ames estar, o sea, que es en el que no sientas
que trabajar es un estrés, es una carga, obligación, una claro. obligación. No, yo aquí vengo a recargarme, siento que estoy generando valor, le estoy generando valor a mi empresa, le estoy generando valor a mi equipo, pero además le estamos generando valor a la sociedad, a la economía de ciudad, de país, a, a las personas, estamos inspirando seres humanos todo el tiempo. Entonces, para mí trabajar acá, o sea, nosotros trabajamos rico, Pues casi que la inspiración yo creo que está de principio a fin, o sea, de principio a con fin. eso abren el garaje en la mañana y con eso lo cierran, inspirando. Absolutamente, Carlos, absolutamente. O sea, de verdad que nosotros hemos tocado, de hecho ese informe, yo que soy la gerente, no gerente, la que pelea con los informes y las cifras, estábamos en estos días haciendo como una recopilación de cuántas personas hemos tocado, sobre todo el año pasado, que tuvimos un año muy exitoso, y hemos tocado más de 2.000 personas en organizaciones grandes de la ciudad y del país, incluso en el exterior también. Y sabes que genera una cosa, como una cosquillita en el estómago y en el corazón cuando a las personas les brillan los ojos después de ver a Casa de Carlota, cuando tocamos corazones de mamás o papás de niños neurodiversos con síndrome de Down, con autismo, que después de ver a Carlota dicen, gracias porque me están enseñando a ver a mi hijo con otros ojos. Les abres un portal Total. a un mundo completamente desconocido Absolutamente. que creíamos reservado solo para algunos y mentiras que no. No. Y estos personajes neurodiversos sí que están dando cátedra. Total. A ver, empecemos a ponerle un poquito de orden. A nuestra La Casa de Carlota Ajá. comienza realmente en Barcelona. Así es. ¿Cómo empieza allá? ¿Cómo llega a Medellín? Casa de Carlota nace hace 9 años, este año cumple 9 años y nace a raíz de que Nel, que es nuestro fundador acá en Medellín y en Colombia, y los fundadores de Barcelona eran compañeros, estaban haciendo unos estudios y una de las compañeras que estaba con ellos estaba embarazada y en ese momento de la vida le diagnostican que su niña, la que viene en camino, viene con síndrome de Down. Esta mamá entró en shock, pues yo no soy mamá, pero esta conversación la hemos tenido con muchos papás y todos dicen cuando llega la hora del examen de con qué viene el bebé, eso es una cosa... Claro, esta chica entró en shock, ¿qué va a hacer de mi hija? Se preguntaba ella. Nel y los fundadores le preguntaban, vení, ¿qué sentís? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sentís tan mal? Y ella decía, es que ¿qué va a hacer de ella? Es que ella no va a servir para nada, es que si yo no voy a estar, si yo, el día que yo no esté ella, ¿de qué va a vivir? Es que ya, o sea, ¿qué va a pasar con ella? Claro. Entonces ellos muy inspirados en esa situación dijeron, vamos a crear un lugar, una empresa que sea autosostenible, que genere recursos pues por sí misma, y donde quepa cualquier persona con cualquier condición neurodiversa que viene a ser... Discúlpame, Dale. Mira qué interesante lo que me estás diciendo. Voy a crear una empresa. No una fundación, no, nada de eso. Siempre tuvieron no claro desde que la era un mirada negocio. de la caridad ni de la filantropía, sino negocio. Siempre tuvieron claro que esto era un negocio. Okay. Siempre tuvieron claro que... Y saben, el para qué de Casa de Carlota, que de hecho esa conversación la tuvimos esta semana muy hermosa para un video corporativo que estamos haciendo, y es, hablemos del propósito de Carlota, el para qué existe Carlota, y el para qué es para demostrar que los distintos seres humanos, independiente de su condición, tenemos capacidades brutales para potenciar. Y nosotros somos la muestra clara de que una empresa que tiene seres humanos distintos, y no distintos solo porque tenemos condiciones distintas, sino porque somos distintos, tú y yo, sí, claro. A pesar de ser neurotípicos, somos absolutamente distintos, claro. Entonces tenemos capacidades distintas, y que puede que tú seas muy bueno en cosas en las que yo no soy buena, a pesar de que somos neurotípicos los dos, y yo soy muy buena en otras que tú no, y que si nos juntamos, el complemento, hacemos, así es, hacemos un golazo. Claro. Entonces eso es Carlota. Carlota, el propósito de Carlota es demostrar explícitamente con personas neurodiversas que son adultos con síndrome de Down, autismo u otras condiciones, demostrar que tienen tantas capacidades como nosotras, que son diferentes pero que tienen. Cuando uno habla de demostrar, está sí. hablando de resultados. Total. Entonces hablemos de resultados. Totalmente. Que en esta curva de aprendizaje de ya 9 años, comienzan en Barcelona, están aquí en Medellín, gracias a Nel Correa, que es el diseñador gráfico, ilustrador y el fundador de Casa Carlota aquí en Medellín, están en Sao Paulo, están en Lima, están en Sevilla.
resultados, hablemos de, o sea, qué ha pasado en estos 9 años. Finalmente, ¿de qué se han dado cuenta ustedes de qué posibilidades, qué se activó o qué se activa en estos personajes neurodiversos y también de los neurotípicos, qué se activa al trabajar en conjunto, en común? Mira, Carlota, listo, estuvo en Barcelona hasta hace 9 años, al año se vino, siguió Medellín y de ahí sucesivamente se ha ido a otros lugares porque en términos de diseño, ¿cierto? Que digamos que es el origen, como para lo que nació Carlota en su momento, que era como agencia de publicidad, de comunicación, de diseño. En términos de diseño, tenemos un estilo que es único en el mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una mirada lateral de la realidad que no tiene otra agencia, ¿cierto? Y que lo que pasa con un creativo neurotípico o un diseñador de escuela profesional cuando trabaja al lado de un creativo neurodiverso es que se aumenta su capacidad, ¿cierto? Porque es que ese creativo neurotípico, ese diseñador gráfico no tiene la capacidad de ver el mundo como la tiene el neurodiverso, pero el neurodiverso no tiene la capacidad de volverlo tan profesional como es el producto que genera un creativo formado en escuela. Entonces, el mensaje claro de Carlota como empresa y a las demás organizaciones y a los demás seres humanos es que yo sola no soy tan potente como lo somos juntos, ¿cierto? Es que yo, neurodiverso, tengo una capacidad creativa que tú no tienes, pero tú tienes una profesional que yo no tengo. Vení, juntémonos y hagamos un gol. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciertos condicionamientos en una agencia de publicidad o de una casa de diseño tradicional? No voy a decir normal, porque eso es una tradicional. Por ejemplo, el tiempo, aquello de, es que esto es ya. O sea, el cliente lo necesitaba para ayer. Ok. ¿Qué pasa cuando tú estás en una conversación creativa con un personaje que es disruptivo, que va a otra velocidad, que no piensa lineal, que te saca del camino? ¿Cómo funciona, por ejemplo, eso? Carlos, es que somos una empresa y tú te diste cuenta ayer en nuestra conversación que no es convencional. O sea, nosotros entendimos que no tenemos que ser iguales a otras empresas o a otras agencias. Probablemente una agencia creativa que trabaja en el mercado digital es una agencia que tiene que responder a esas velocidades. Nosotros decidimos renunciar a esas velocidades porque nuestra esencia es otra. Qué maravilla. ¿Cierto? Entonces aprendimos a hacer renuncias. O sea, no todo, o sea, no es solamente, o sea, somos un negocio. Y si tú te sientas a hablar con Sebas, nuestro creativo neurodiverso, Sebas dice, Sebas, ¿qué es lo que más te gusta trabajar en Carlota? Mover la caderita y el billullo. Y el billullo, y el billullo. Estuve viendo varios videos donde ellos son felices sabiendo que se ganan su dinero. Esto es negocio. Y te dice, Carlos, negocio es negocio. Y esto es un negocio, ¿cierto? Esto es un negocio, Carlos, pero nosotros decidimos renunciar a cosas en las que no tenemos la capacidad de respuesta que el mercado puede estar necesitando en función de nuestra tranquilidad, en función de que el negocio funcione como tiene que funcionar, en función de que el resultado sea como Carlota promete que sea, ¿cierto? Y el proceso, la metodología Carlota requiere un tiempo. Claro, y como cliente, yo también me acerco a ustedes y también tengo que renunciar a ciertas condiciones. Si querés trabajar con Carlota, qué interesante. Te acomodas también a esta forma. ¿Cómo es esa nueva forma de comunicación entre las empresas? Quiero decir, las empresas a las que ustedes les prestan servicio. ¿Cómo funciona ello? Ellos llegan... la metodología para trabajo, diseñar con nosotros. Nos busca el cliente. Normalmente las áreas que se acercan a nosotros para temas de diseño son las áreas de marca, las áreas de comunicación, ¿cierto? De mercadeo. Pues me buscan, yo soy la comercial de la empresa, yo les presento pues todo el negocio, el portafolio y hacemos un brief, ¿cierto? Hacemos una cotización, aceptan, hacemos un brief. Ese brief lo coge un diseñador profesional, el que vaya a dirigir el proyecto y hace un proceso de preconceptualización, ¿cierto? Como cualquier otro diseñador en cualquier otra agencia. Ahora, ese proceso de preconceptualización lo lleva a un taller de conceptualización y diseño que hacemos con nuestros creativos neurodiversos, porque ellos no manejan la tecnología y para nosotros está bien. En Carlota, la empresa se acomoda a las capacidades de los creativos, ¿cierto? Y eso es lo que esa es mi bandera en todas las organizaciones a las que llegamos. Por favor, entendamos que
ya el tema de que todos sepan lo mismo está mandado a recoger. La empresa se acomoda a las capacidades de sus equipos, ¿cierto? Entonces, Carlota se acomoda a eso. Ellos no manejan tecnología, listo. Nos sentamos en una mesa y hacemos un taller de conceptualización y diseño. El diseñador gráfico les lleva unos detonantes que se los pone en una pantalla. Ellos, a través de esos detonantes, hacen sus reinterpretaciones con la técnica que el diseñador director del proyecto defina. Si vamos a pintar, si vamos a hacer collage, si vamos a hacer pues, marcador, que al final se vuelve vectorizaciones, demás. O sea, ellos con su tema gráfico, pues que yo soy la gerente y no manejo mucho, pero uno va aprendiendo. Luego, esos resultados que salen análogos, son todos análogos, sale en papel, eso se digitaliza, y se hace todo un proceso de postproducción que lo hace el diseñador gráfico profesional con todas las metodologías pero a partir de ese mundo creativo que reinterpretó. A partir de todos esos, toda esa producción que hacen los que hacen los creativos. Por lo general, los clientes, las marcas, los tienen en cuenta, los llaman para qué tipo de campañas, para qué tipo de productos, para qué tipo de servicios. Nosotros dentro de diseño hacemos ediciones especiales y digamos que es nuestra fortaleza. Las ediciones especiales de empaque, las ediciones especiales de temporada, o vamos a hacer un evento en específico, la imagen del evento y toda la parte de comunicación gráfica del evento. Pero también hacemos branding. Han habido marcas que se nos han sumado y les hemos hecho todo su proceso de branding, también como marca. Nos buscan empresas que son empresas disruptivas, que les gusta salirse de la línea, que quieren comunicar de la raya. Distinto, claro. Sí, claro. Carlota se sale de la raya, claramente, pintamos saliéndonos de la raya, y así es, y nos gusta. Además, lo defendemos, creemos que es una forma válida también, ¿cierto? No quiere decir que no salirse no esté mal. Por supuesto. Pero acá todo se vale. ¿Cuáles son, quizás poniéndonos un poquito aburridores o convencionales? Convencionales. ¿Cuáles son las líneas de negocio? Me encanta, esa parte me encanta. Mira, Casa de Carlota tiene 3 líneas de negocio. Entonces nosotros vendemos diseño, y en diseño vendemos ediciones especiales, como te digo, de empaque, de incluso textil, hemos hecho para tela, editorial, hemos hecho libros, eventos, empaque, lo que te digo. Branding, que es marca. En la segunda línea de negocio tenemos todo lo que son experiencias. ¿Qué pasa con las experiencias? Nosotros vendemos charlas y talleres y vendemos paquetes de comunicación interna para las grandes organizaciones que se llama endomarketing, que es donde los apoyamos las áreas de comunicación y gestión humana en campañas al interior de la compañía, sobre todo en compañías muy grandes. Hacemos procesos de transformación cultural. Por ejemplo, Sufi lo acabamos de acompañar haciendo una gira por todo el país, les hicimos todo un desarrollo gráfico y narrativo, porque también hacemos narrativa absurda alrededor de la cultura de Sufi, ¿cierto? Narrativa absurda. Aterricemos eso. ¿Qué es? Narrativa absurda es que, te voy a decir, Sufi se nos acerca y nos dice, queremos hacer un proceso de transformación cultural que sea simple, humano, básico. Y como en Carlota todos tenemos un síndrome, eso me falta contar. No, es que tranquila. Ahorita vamos a hablar que de sé eso. Que tienes el síndrome de piñata. No se me ha olvidado. Y allá hay otros síndromes distintos. Entonces... Claro, en Carlota tener un síndrome es súper cool, ¿cierto? Y el síndrome es eso positivo que te caracteriza, ¿cierto? Entonces Sufi dijo, queremos hacer un proceso de transformación cultural y queremos declarar el síndrome de Sufi. Y a partir de un trabajo con ellos en equipo, con un taller en donde ellos estuvieron con nosotros creando y con nuestros creativos, salieron un montón de temas súper chéveres y salió el síndrome que es simpaticidad. 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 O sea, un neologismo precioso además. Que habla de simpatía. Que si tú te vas desde la lógica, eso no funciona, pero maravilloso. Pero es que la lógica en Carlota es lo menos lógica. Claro. Entonces, a partir de la simpaticidad, que es la simpatía, que es la empatía, que es la responsabilidad, con ese de Sufi, ¿es cierto? De la simplicidad también, de la simplicidad, ¿no? Todo eso bonito, todo eso tan humano. Claro. Lo que nosotros hicimos fue ayudarle a Sufi, acompañarlos a que de esas declaraciones gigantes que tienen las organizaciones, todas rimbombantes, que nadie las lee, que se quedan en un PPT, claro. Y que nadie lo vuelve a ver porque el día a día se lo come en una organización. O en un plotter bellísimo a la entrada, en el lobby. Y ya, que no lo lee nadie. Esto pasó a ser de verdad una cosa tan brutal que
sacamos un cuaderno que es divino, es un cuaderno tan bacano que es aspiracional, todo el mundo quiere su cuaderno, todo el mundo, yo ando con mi cuaderno para arriba y para abajo. Y todos acuerdan que es simpaticidad. O sea, si tú trabajas en SUFI tienes que tener síndrome de simpaticidad. ¿Y qué es eso? Muy fácil. O sea, simpaticidad, ¿qué te suena? Simpatía, empatía. Claro. Entonces, narrativa absurda, Carlos, es bajar a lo simple la comunicación, es volverla humana. Es que tú le preguntas a un creativo de Casa de Carlota, ve, ¿qué es la diversidad? Y diversidad es que estemos todos aquí junticos. Así de simple. ¿Y qué sostenibilidad? Fue la última que la amé. Simón, ¿qué es sostenibilidad para ti? Es que yo me cuido y te cuido para que no nos caigamos. Dime tú. Ajá. Qué cosa tan poderosa y tan simple. Y tan simple. Entonces, pero entonces, así, al grano, contundente. Así es. Entonces contundente, también acompañamos en esos procesos. Entonces, el endomarketing, para volver al tema de los productos, es acompañar esos procesos en las organizaciones. Entonces hemos trabajado con SUFI en simpaticidad, hemos trabajado con Sura en todo el tema de redefinir las competencias. ¿Qué es escuchar? Es abrir el corazón al otro. Entonces los acompañamos en ese proceso. Y yo creo que uno en el día a día no debe salir de un mismo asombro, ¿cierto? No, es la capacidad de sorprenderse. Continuo asombro. Uno desarrolla ¿sabes qué? La desarrolla no. Yo le digo a las personas que tienen experiencia de Carlota en estas experiencias organizacionales y les digo, ¿saben qué? Los creativos neurodiversos, bueno, yo los invito a que nos pongamos en modo neurodiverso. Y son como, ¿qué es ponerse en modo neurodiverso? Es coger el ego, sentarlo en un ladito y decirle, parce, si me servís, ahorita, claro. Ya no. En este momento me disfruto el presente, me disfruto el proceso y no juzgo el resultado. Eso es estar en modo neurodiverso, ¿sí o no? Y en ese proceso, entonces, los resultados cambian de observador, pues, y digamos que se me olvidó lo que iba a decir, pero... Ven, a propósito de estas líneas de negocio, hay una que toca directamente con el arte. Ok. Nuestra tercera línea de negocio. Para quienes nos están viendo, estas postales son bellísimas, preciosas, son reinterpretaciones de obras de arte de pintores que seguramente, por ejemplo, la Divina Perfección de Da Vinci o las de Picasso, y estas son reinterpretaciones desde creativos de Casa de Carlota. Esa es otra nueva línea de negocio. Es la línea de negocio, la tercera línea de negocio, que es producto, y dentro del producto tenemos el arte, que ya está tan fuerte que la estamos sacando como una cuarta línea, que es todo el tema de arte. Pero finalmente en producto lo que hacemos es desarrollo de producto propio, marca lascosasdecarlota.com. O sea, si quieren comprar cosas de las cosas de Carlota, es lascosasdecarlota.com. Y ahí vendemos camisetas, vendemos libretas, vendemos cerveza pura cañaña, café pura candela, todo es carloteado. Y distintas cosas que estamos sacando, y en este momento estamos enfocados en fortalecer mucho esa línea, ¿cierto? Pero ya estamos separándola de arte, porque como todos nuestros procesos son análogos, de ahí sale muchísimo arte. O sea, tú no te imaginas lo que sale. No, yo me imagino, y también me imagino en quienes nos estén viendo y nos estén escuchando, por ejemplo, que tengan o un conocido, o un familiar, o un hijo, o un hermano, o un sobrino con neurodiverso. ¿Cómo enganchan ustedes a estas personas? ¿Dónde buscan esos creativos? ¿Con qué perfil los buscan? Porque yo creo que debe haber muchas personas interesadas. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no pueden estar en Casa Carlota? Ve, Carlos, nosotros optamos por inspirar a las personas que tienen dentro de sus familias, hijos, primos, hermanos, tíos, inspirarlos a que exploren las capacidades de este neurodiverso, de este creativo neurodiverso que tienen en su familia, exploren las capacidades y nosotros empoderarlos desde nuestro ejemplo para que los vuelvan emprendedores, para que los vuelvan, porque nosotros no podemos vincularlos, nos pasa que claro, somos aspiracionales, claro, para papás, claro, para los mismos creativos, más para los papás. Máxime en una sociedad, y perdóname que me ponga neurotípico, neurotípico, en una sociedad que 51 millones de habitantes en Colombia, cerca de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, y ojo a este dato que es el que nos tiene que cuestionar, más del 75% de esas personas desempleadas, sin ninguna opción de empleo, cuando están llenas de potencialidad. Así es, ¿cierto? Así es. Sabes que, digamos que nuestra bandera es más de inspiración, ¿cierto? Digamos que yo como gerente, y ahí me pongo pues toda organizacional,
Mi meta es Corporativa. corporativa, es crecer el negocio, ¿cierto? Porque en la medida en que el negocio crece, yo puedo vincular más personas. Pero por más que Carlota sea muy grande, yo no voy a poder darle trabajo a un montón de creativos neurodiversos, ¿cierto? Sí es mi sueño crecer mucho más el equipo, claro que sí. Y de hecho en este momento estamos en un proceso de formación de un grupo pequeño. Pero nosotros más que invitarlos a que sí estén pendientes, que voy a abrir convocatoria, porque eso realmente no es tan simple, lo que nosotros hacemos es inspirarlos de venga, qué habilidades tiene esta persona y cómo ustedes pueden potenciar esas habilidades. Imagínate que el año pasado le hicimos el branding a una marca, Luciana Co. Y Luciana es repostera, es una niña de 12 años que tiene síndrome de Down, pero tiene unas habilidades en repostería pero importantísimas. Claro, Entonces claro. lo que hizo la mamá fue contratar una chef como que viene a ser Nel, Sí, que es el sí, director Nel de Cornet, arte sí. de Carlota, que es neurotípico. Sí. O sea, ya contrataron una chef y contrataron un montón de reposteros neurodiversos. Entonces, los reposteros son neurodiversos, tienen una chef y otros cocineros que son neurotípicos con otros neurodiversos y tienen un negocio, un restaurante que se llama Luciana No, Co. Lina, yo creo que debe de estar llena de esas historias. Cómo me gustaría quedarme contigo hablando sobre la casa de Carlota. Tienes Sí. 30 segundos para contarme por qué tienes síndrome de piñata. Porque soy la más down del equipo, porque soy la más bullosa, porque hablo duro, porque desordeno al equipo, porque soy muy alegre, porque hablo mucho, porque los amo, porque abrazo, porque piqueo. Me llamó muchísimo la atención escuchándote en estos cortos minutos de clase empresarial cuando dijiste es que síndrome es algo cool. Cool. Es algo cool. Sí. Mira, eso ya es otra interpretación muy distinta. Total. Si nos queda eso Sí. de esta conversación tan chévere que hemos tenido, pues yo creo que ya también, wow, Cumplimos. Lo cumplimos. Sí, los invito a que nos sigan en las redes sociales porque ahí van a ver un poquito más lo que somos más en esencia. Entonces, la casa de Carlota-Med